Paz y bien, Fray Volantino, paz y bien. Y a propósito de discernimiento vocacional, quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué el Señor llama a unos y a otros no? Esta es una pregunta que yo me he hecho al inicio de mi discernimiento vocacional. Y pienso que sea una pregunta que se están haciendo todos aquellos que están reflexionando para descubrir el proyecto de Dios en sus vidas. Digamos que la llamada de Dios para nosotros cristianos la recibimos precisamente a partir del bautismo. Detrás está todo un misterio, pero el secreto está en el altruismo, es decir, elegir libremente el altruismo, no hacer a los otros lo que no quieres que se haga a ti. Este es el principio, el inicio, el trampolín de lanzamiento para comprender todo el resto. Faltando esto, no se comprenderá ni siquiera a uno mismo, ni el misterio de Dios, ni la vocación, nada. Pues aquí está el secreto. Haz a los otros lo que quieres que se te haga, y no hagas a los otros lo que no quieres que se te haga. Y automáticamente Dios nos hará comprender paso a paso también este mandamiento, meter a Dios al primer lugar y hacer a los otros lo que quieres que se te haga. Este es el corazón para iniciar a entrar en el misterio de Dios. ¿Y cómo comprender plenamente la voluntad de Dios en la propia vida? La pregunta justamente nos llevaba a esta dirección. Naturalmente, después de haber hecho este paso del cual he ya hablado, de meter a Dios al primer lugar, entonces se debe comprender cómo. El Señor quiere que comprendamos esto, que es fundamental para una vocación. Porque uno no puede donar la vida al Señor solo así, porque lo siente, y basta, sino que se necesita un testimonio. Debemos estar siempre dispuestos a dar respuesta a todos aquellos, nos explica San Pedro, que nos pidan razón de nuestra vocación, de nuestro motivo de cambiar totalmente nuestra vida al Señor. Para comprender esto, debemos iniciar de un consejo que nos da San Pablo, que en las Escrituras dice: tengan un pleno conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero alguien nos podría preguntar, ¿pero cuál es toda esta sabiduría e inteligencia espiritual? Pues los textos sagrados en los libros de la Sapienza, precisamente en el Salmo 118, versículos 99 y 100, 99 nos dice: tengo más sabiduría que todos mis maestros, porque medito tus dictámenes, y poseo más inteligencia que los ancianos, porque observo tus preceptos. Entonces, tengo más sabiduría porque saboreamos a través de la meditación de los misterios de Dios, también a través del Santo Rosario, que uno puede tomar, dice Papa Benedicto XVI, en esta oración cristocéntrica. Todo se debe tomar de Cristo. Antiguo Testamento, el Nuevo, las cartas paulinas, el Apocalipsis, todo se debe recapitular en Cristo. Y pues en este saborear, después viene la sabiduría. Entonces, primero se saborea con la meditación, y la sabiduría viene de la práctica de lo que se ha saboreado. Y pues el Salmo 118, que hace un momento hemos citado, dice: tengo más inteligencia que los ancianos porque observo tus ordenanzas. Entonces, San Francisco de Asís, que tenía 25 años cuando ha iniciado la conversión, leía y practicaba. Como este paso fuerte de San Francisco, de viajar sin nada, sin oro ni plata, sin pan. Él lo ha leído, ha pedido a un sacerdote que se lo explicara, como dice en otro video Fray Natanael. Repito este paso. Y lo mete en práctica, se lo explican y lo mete en práctica. Y pues un día dice un sacerdote a Asís: esta era la parte fuerte de Francisco, solo que yo diré también que no es solo por este paso, sino porque él leía y practicaba. El Señor veía la sinceridad de su corazón. Y pues la gracia, paso a paso, iniciaba a descender del alto, porque está escrito en un salmo, si no me equivoco, el 83, versículo 12, el Señor concede gracia y gloria y no niega el bien a quien camina con rectitud. Por lo tanto, la inteligencia, la sabiduría, viene de la meditación de la Sagrada Escritura con sinceridad y de la práctica de la Escritura con sinceridad. Naturalmente, esta meditación, esta práctica, nos llevará a vivir esta palabra como el grande San Francisco de Asís, en la Iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo sobre la tierra. Y a partir de ahí está la multiforme sabiduría de Dios, que se encuentra en la Iglesia, dice San Pablo. Entonces, con esta multiforme sabiduría de Dios, uno puede realmente iniciar a comprender lo que Dios ha diseñado para nosotros, desde la fundación del mundo. Y como Jesús en el huerto de los olivos, también nosotros en el huerto de los retiros, como aquí pueden ver, en un lugar donde se respira el silencio, o en un lugar también parecido a este. Porque luego les explicaré el motivo de esta frase, o mejor lo comprenderán después.
en el sentido que nosotros podemos iniciar a leer la voluntad del Señor y después ponerla en práctica, pero a la luz de la Escritura. ¿Y por qué a la luz de la Escritura? Porque primero que nada, Dios, para hablar a ti, a mí, ¿cómo nos habla? Con la palabra. Pues si nos habla con la palabra, a través de la palabra de Dios, es decir, a través de la Sagrada Escritura, es ahí donde Él nos puede decir lo que ha diseñado para nosotros. Dado que en Jeremías, en el Antiguo Testamento, leemos, en cualquier modo, que así dice el Señor, conozco los proyectos que yo he hecho para ustedes. Pues ya los conoce, ya existen. Proyectos de paz y no de desgracia, para darles un futuro lleno de esperanza. Un futuro lleno de bienaventurada inmortalidad, un futuro lleno de paz, un futuro lleno de diversiones, un futuro lleno de alegrías, un futuro lleno de serenidad, y quien quiere más le meta. Pues San Pablo, en cualquier modo, nos hace ver que las cosas más hermosas que hay en esta vida, allí arriba, son solo la sombra, es decir, las cosas que aquí son más hermosas, ahí solo son la sombra de la realidad futura. Es una cosa que realmente nos atrae. El futuro, que al final miren, esta es nuestra pequeña vida, de aquí a aquí. Y nosotros estaremos para siempre, para toda la eternidad. Lo que habremos obrado aquí, en este pequeño tiempo, de aquí a aquí. Por lo tanto, ahora está en nosotros comprender cómo. Pues una vez que lo hemos dicho a la luz de la Escritura, ahora debemos probar que realmente es así. Así como ya hemos dicho, en un modo epistemoteológico, es decir, de epistemai, que en greco significa conocimiento cierto, y teológico, discurso sobre Dios. Entonces, discurso sobre Dios, como dice el Papa, lo hacemos sobre la palabra de Dios epistemoteológico, por lo tanto, científico-teológico, es decir, seguro. Naturalmente, después a la luz de la doctrina. Pues me viene en mente cuando Jesús en el huerto de los olivos dice, como todos bien ya saben, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, es decir, tragar esto, que me deben matar, pero se haga tu voluntad y no la mía. Y también nosotros estamos invitados a decir, se haga tu voluntad y no la mía. Pero es fácil decirlo, no para Jesús, sino para nosotros. Así, nada más porque sí, porque Jesús conocía la voluntad del Padre. Y uno pudiera decir, Jesús la conocía, pero nosotros no. Muy bien. Jesús la conocía y nosotros no. ¿Y cómo hacemos para conocerla? Si la ha hecho Jesús, significa que quiere que la conozcamos. Pues cuando Jesús dice, se haga tu voluntad y no la mía, nos queda la duda. ¿Pero cuál es tu voluntad? ¿Cómo hago para decir sí a tu voluntad? ¿Dónde está escrito tu voluntad? Entonces, Jesús en un paso que muchos que están en camino lo conocen, porque si tratan de comprender plenamente lo que el Señor quiere de ustedes, algo del Evangelio ya lo comprenderán. Habrán leído muchas veces el paso que dice, ahora más que conocer y repetir el paso, miren mis gestos y la profundidad que quiere hacer ver mi gesto. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? Leemos en la línea en este modo, mi hermano, mi hermana, mi madre, son aquellos que, de aquí en adelante dice, hacen la voluntad de mi Padre. Sí, pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Y Jesús lo explica en un modo escondido, y ahora nosotros lo hacemos ver un poco, así hacemos más fácil la tarea de cada joven, que les viene difícil de comprender esto. En otro evangelio sinóptico, es decir, similar a este, de Mateo, en el evangelio de Lucas, dice Jesús en cualquier modo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? Mi hermano, mi hermana, mi madre, son aquellos que, esta vez, en vez de decir, hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por lo tanto, la voluntad de Dios se comprende como está escrito en la Escritura, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Quién al 30%? ¿Quién al 60%? ¿Y quién al 100%? Pues el 100% de tiempo, como decía una de nuestras hermanitas en experiencia, dado al Señor, significa que se puede dar aún más, que se pueden ayudar más almas posibles. Después, naturalmente, está en nosotros, como Jesús se retiraba a menudo, como se dice muchas veces en el Evangelio de San Juan, en el huerto de los olivos con los suyos, para comprender, aceptar y decir sí a la voluntad del Padre, también nosotros debemos hacer la misma cosa. Si hacemos esto, después que la leemos, que la sabíamos ver a la luz de la Escritura y de la enseñanza de la Iglesia, entonces el ángel consolador
vendrá también a nosotros a consolarnos. En cualquier modo misterioso, hay una particularidad muy importante, más bien, yo diré, fundamental, porque ahora hemos hablado de la Escritura, pero si nosotros pasamos del primer misterio doloroso al cuarto glorioso, veremos al final que la mujer, figura de María, los exegetas, es decir, los que explican la Biblia en modo científico, de exegesis significa sacarlo, explicar, dicen que esta mujer del Apocalipsis es la Iglesia, pero aún antes María. Nosotros podemos agregar también el alma que está en la Iglesia. A esta mujer le fueron dadas las dos alas del gran águila espiritual, el ala de la oración bíblica, lo hemos dicho ahora, y el ala del silencio, para comprender la oración bíblica, es decir, comprender la voluntad del Padre a través de su palabra. Pero no basta solo esto. También Lutero ha hecho esto, pero después, no teniendo el timón del águila, que sería el timón de la doctrina católica, ha ido fuera del catolicismo, de la universalidad del mensaje de Dios, y por lo tanto no ha vivido plenamente la llamada que ha recibido de Dios, el sacerdocio universal. Efectivamente, Jesús dice, muchos los llamados y pocos los elegidos. Naturalmente, con esto no estamos diciendo que Lutero está en el infierno, pero seguramente en paraíso no ha ido enseguida, porque Jesús dice, quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene en sí la vida, y él ha ido fuera de esto, y pues cada uno de nosotros pagamos las consecuencias. Lo demuestra el hecho que al final de su vida, deja una carta, es inseguro de lo que ha hecho. Martín, ¿estás seguro que solo tú has adivinado? Todos los padres, por ejemplo, San Agustín, etc., se han equivocado, y si te hubieras equivocado, pero el Salmo 118, versículo 45 nos dice, estaré seguro en mi camino, porque he buscado y buscado tus quereres. Entonces, después de haber comprendido en cualquier modo la voluntad de Dios en nuestra vida, a la luz de la Escritura y a la luz de la doctrina, como Pedro nos vendría de preguntar, pero ¿y nosotros qué ganamos al hacer este camino dejando todo lo que teníamos? En México un sacerdote me ha citado una frase de Santa Teresa de Ávila. Es decir, Señor, si no es el premio del paraíso que me atrae, deja que sea el fuego del infierno que me empuje. O vean a la espalda qué cosa tienen. Si miran bien, se ve un bonito cementerio. Pues Señor, si no es el premio del paraíso que me atrae, haz que sea la caja de muerto a hacerme reflexionar. El Señor quiere, ha venido para hacernos salir de la caja de muerto. Entonces, un joven que no hace la voluntad de Dios, sepa que Jesús también ha dicho, no quien me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Como ya hemos explicado. Para explicar esto, nos faltaba el dato evangélico, del fuego en el pecho. Si por ejemplo, yo pienso en ser sacerdote, o fraile, o una joven, de ser religiosa, o de ser madre de familia, se dará cuenta cada vez que piensa eso, que está el fuego en el pecho. Si es un fuego de paja, lo pienso una o dos veces y le pasa. Pero si cada vez que piensa a una dirección, tiene el fuego en el pecho, pero un fuego que siente que es el fuego de Jesús, entonces será esa la voluntad del Señor. Es decir, ya que el Evangelio explica que los discípulos de Emaús, con la historia de los discípulos de Emaús, pues no nos ardía el fuego en el pecho, cuando Él nos explicaba el sentido de las Escrituras, cuando uno piensa a un tipo de vida o a otro y lo encuentra en las Escrituras, y si cada vez que lo piensa siente el fuego en el pecho, entonces haga la prueba en tomar esa dirección, y aunque si fuera una cosa equivocada, como San Pablo que había partido para hacer una cosa equivocada, el Señor lo hará caer del caballo, es decir, del caballo de la inteligencia, porque está el Salmo que dice, no sean como el caballo o el mulo privados de inteligencia. Por lo tanto, el Señor quiere que utilicemos la inteligencia, que es un don del Espíritu Santo, y de este fuego en el pecho podemos deducir qué cosa el Señor quiere de nosotros. Todo esto, como decíamos hace poco, ya que a nuestra espalda tenemos el cementerio, si queremos salir de la caja de muerto, y pues la sabiduría de la cual se hablaba hace poco, era aquella sabiduría, aquella Sofía, el amor por la Sofía, filosofía divina que nos hace salir de la caja de muerto, porque todas las otras filosofías, si no están hechas con esta finalidad, sería tonto, sería insensato, sería vanidad también esto. Claramente un joven, tú decías la pregunta de San Pedro, nosotros ¿qué ganamos? La primera cosa que ganamos por hacer la voluntad de Dios es esta. Antes de dejar todo es de vencer la muerte.
Y después al final, si uno no adivina la voluntad de Dios, es como una flecha que viene lanzada y fracasa el objetivo, y por lo tanto ha hecho vencer al de abajo, a Satanás. Entonces nosotros debemos comprender que somos flechas en las manos del Señor. Está escrito que los hijos de la juventud son como flechas en las manos de un héroe, que llegan directamente al corazón de las personas, a fin que pueda salir la soberbia, y a través de ese huequito entrar el Espíritu Santo, como decía más o menos una señora a Roma. Y pues, regresando a la pregunta de San Pedro, ¿qué cosa ganamos? Se sabe que en paraíso, según la Escritura y la vida de los santos, con un dicho latino, cum Deum y cum Ecclesia, como quiere la palabra de Dios y la Iglesia, la Escritura nos explica que no todos seremos iguales, pues mientras más nosotros hacemos aquí, es decir, mientras ayudamos a más almas en Cristo, más será nuestra alegría y la gloria que el Señor nos dará en paraíso. Lo demuestra el hecho cuando Jesús dice, en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 19, explica la diferencia entre el mínimo y el grande. Y vemos cuando Jesús, por ejemplo, dona el dinero, las minas, pues hace la diferencia. A todos da igual, pero al final está quien ha hecho fructificar 5, 10, y a quien dona 5 ciudades, a quien 10. El premio en paraíso cambia. Muy bien, mi siervo fiel, dice el Señor. Has estado fiel en lo poco, te daré autoridad de mucho. Toma parte de la alegría de tu patrón. Reina sobre 5 ciudades. Al otro la misma cosa, pero reina sobre 10 ciudades. Por lo tanto, hay diferencia entre quien da la mitad y quien dona todo, o 30. Esto es una cosa que nos debería hacer reflexionar. Y pues yo que tenía un gran pub, me gustaban las fiestas. Yo me la entiendo de fiestas, me gustaba el porro. Me divertía, bebía, me iba con las mujeres. Son cosas que, por ejemplo, el sexo, Dios lo ha creado. La droga, la marihuana, ¿quién la ha creado? Dios. Si debemos ser sinceros hasta el final. Pero es el uso que se le da, en vez de usar la droga como medicina, por la cual ha estado creada, o de calmante para alguien que pudiera tener cualquier problema. Se abusa de esto, como el sexo y muchas otras cosas, pues esto nos hace comprender realmente que si nos esforzamos en hacer la voluntad del Señor, las cosas más hermosas que hay acá son solo la sombra de la realidad futura. Y la última cosa para comprender si no queremos hacer la voluntad del Señor, Jesús dice en cualquier modo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, del versículo 21 en adelante, después de que dice, no quien me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. También dice, vengan, les mostraré a quién se parece, el hombre que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Él es parecido a alguien que construye sobre la roca, que cualquier cosa que sucede no se derrumba, porque está construida sobre la roca. Pero Jesús también hace otro ejemplo, que dice, vengan, les mostraré a quién se parece el otro tipo de hombre, es decir, que escucha la palabra de Dios y no la mete en práctica. Para comprender el final que hace, además del cementerio que tenemos aquí a la espalda, por lo tanto que está destinado a morir, es decir, no resucitar entre los resucitados vivos, sino entre los resucitados condenados. Resurrección de condenación y la resurrección de gloria. Y pues nosotros buscamos aquella gozosa, la eterna felicidad gloriosa. De otro modo, nuestro final será precipitar como esta basura aquí por tierra, como aquel palo caído y destruido. Y al final todo lo que nos rodea, es decir, un bonito reino de muertos, para siempre, de una eternidad a otra. Yo pienso que al final a nadie le gustaría terminar en el cementerio, para siempre. Nos hace bien visitar estos lugares, que nos hacen comprender realmente que esta vida viene solo una vez en toda la eternidad. Pues, ya que estamos aquí, juguémonosla bien, porque es la única posibilidad que tenemos. Solo una vez viene esta vida. Entonces, ya que estamos aquí, descubramos la voluntad de Dios a la luz de las Escrituras y del magisterio de la Iglesia, y pues confrontándonos con la vida de los santos, nosotros tendremos ya la paz en esta vida, y la paz y la bienaventurada inmortalidad y la gloriosa inmortalidad en la otra. Muchas cosas tendría ahora por decirles, dice Jesús, pero por el momento no son capaces de llevar el peso. ¿O nosotros la podemos parafrasear?
No tenemos el tiempo, ni la batería de esta cámara fotográfica que nos han prestado para hacer este video, en la esperanza que les haya estado de utilidad. Si necesitan una información, cualquier cosa que necesiten, con nuestros límites de tiempo, personales o comunitarios, pueden mandar un correo que encontrarán en el sitio www.frailespodres.net o www.monjaspobres.net. O en Facebook pueden escribir Frailes Pobres y Hermanas Pobres de Jesús y María. Encontrarán nuestros perfiles. Cuando nos encuentren en línea, cuando alguien nos preste una computadora, nosotros estamos siempre y totalmente a disposición de ustedes, porque nuestra vida no es más nuestra, sino de Dios, al servicio también de ustedes, porque nosotros simplemente podemos explicar lo que Dios ha hecho en nosotros, y el trabajo de parto que ha hecho vivir, a fin que también ustedes puedan parturir el espíritu del niño Jesús, que nos conduce de la vieja, pobre, antigua y consumada Belén a la nueva, rica, gloriosa, eterna e infinita Jerusalén del cielo. Paz y bien y deseos de santidad, o de grande santidad, como decía el paso de Jesús, Mateo 5, 19b, y con Eclesia, que me estaba olvidando, un paso de San Antonio, que hacía el ejemplo de la granada, la diferencia de los granos, que tendremos una casa en paraíso, y por así decir, serán muchas celdas, dice San Antonio de Padua, doctor de la Iglesia, donde cambia la grandeza, como dice Dante Alighieri, en la Divina Comedia, más o menos hablando de las estrellas, que varían de luz, como dice San Pablo, que en el cielo hay tantas estrellas, pero no todas tienen la misma luz. Está en ustedes la luz que quieren hacer ahora, para después ser al mismo modo luminosos en paraíso, y alegres por las almas que no han ido al infierno, al cementerio eterno, gracias al sí de ustedes, a la luz de la palabra de Dios, que hemos explicado hace poco, hacer la voluntad de mi Padre, es decir, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, quien al 30, quien al 60, quien al 100, cada quien, como dice San Pablo, según de cuánto ha decidido en el corazón, es decir, según el don de Cristo, pero cada quien, dice el apóstol, dé no por fuerza, ni con tristeza, sino con alegría, porque el Señor ama quien da con alegría. ¿Y cómo podemos estar tristes si un día podemos salir del cementerio y de la caja de muerto? ¿Qué queremos de más? Se muere. Sí, buscar con soberbia otra cosa más que la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios puede significar entrar para siempre en el reino de la muerte, que ha sido paragonado como si un niño se encontrara solo, de noche, en el cementerio, mientras una tempestad horrible lo asusta continuamente. Pues nuestro viento es un mensaje que vence la muerte si se acoge a imitación de Jesús, la voluntad de Dios Padre, que ha resucitado solo a quien ha hecho su voluntad. Gracias, Fray Volantino, por este testimonio. Gracias porque con una simplicidad máxima has querido compartir con nosotros tu experiencia y has querido dar este mensaje a todos los jóvenes que están en búsqueda vocacional. Gracias por tus llaves de lectura, realmente muy luminosas, con la esperanza que realmente quien puede escuchar este video pueda hacer un tesoro y después meterse a trabajar y ponerse a la búsqueda de este proyecto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Paz y bien, paz y bien.